Hoy en Conciencia hablaremos sobre el programa Punto Seguro. Cada día se desechan miles de medicamentos y empaques de medicinas al basurero, donde terminan descomponiéndose en los suelos y las aguas. Entonces, ¿qué se puede hacer con las pastillas, jarabes y otros productos que ya no se van a utilizar? Quizá haya escuchado que lo mejor es tirarlos por el desagüe de inodoros, lavatorios o fregaderos. Hay quienes recomiendan dejarlos en el empaque original y tirarlos al basurero. O bien, regalarlos a amigos o familiares para que se aprovechen. Pero estos métodos de desechar medicamentos no son adecuados y terminan por contaminar el medio ambiente o poner en peligro la salud de las personas. El método que utilice para deshacerse de los medicamentos puede tener un efecto directo sobre el medio ambiente y la salud. Es por ello que surge la iniciativa Punto Seguro, para dar respuesta y contribuir con el medio ambiente. Para conversar sobre este tema, nos acompaña el Dr. Gustavo Sáenz García, director ejecutivo de Punto Seguro, Costa Rica. Gustavo, bienvenido a Conciencia. Agradecemos mucho el esfuerzo que hace por venir desde Alajuela. Muchísimas gracias. Para mí realmente es un honor, es un placer estar en un programa tan prestigioso como este y volver al alma mater, como dicen, ¿verdad? Siempre es interesante, siempre se siente uno como entusiasmado. Y usted es graduado de la Facultad de Farmacia de nuestra universidad. Sí, hace un poquito de tiempo ya ha pasado. No vamos a decir cuánto, Gustavo. No, definitivamente no. Pero Gustavo, sí estoy... con el objeto de mejorar la salud y el bienestar, tener cada vez más calidad de vida, sí, cada vez tenemos más medicamentos. ¿Esto es cierto? Sí, definitivamente la seguridad social ha profundizado sus raíces y garantizado el acceso a los medicamentos. Y cuando uno ve la curva de crecimiento de la prescripción de medicamentos a través del tiempo, realmente hay un crecimiento, no vamos a decir exponencial, pero sí muy dramático en cuanto al acceso a los medicamentos que tenemos todos en Costa Rica. En el año 2017, que es el último dato que tiene la Caja publicado, se entregaron casi 85 millones de recetas de medicamentos solamente en la Caja Costarricense de Seguro Social. Repitamos ese dato, 85 millones. Casi 85 millones de recetas de medicamentos para 5 millones de habitantes. Supongamos que estamos bastante cerca del 100% de cobertura de la caja y ese dato nos ilustra no solamente el éxito de la seguridad social garantizando ese objetivo primario que era el acceso a los medicamentos, pero debemos de sumarle además a esos 85 millones alrededor de 25 millones de recetas de medicamentos que se despachan en el ámbito privado. Esto sin contemplar lo que se vende como medicamentos de venta libre, que puede ser un canal igual o mayor a esto que estamos hablando. Claro. A partir de esos impresionantes datos, Gustavo, sí, ustedes forman la empresa Punto Seguro. ¿Cuál es la motivación, además de esos datos que realmente impactan? La historia de la evolución y que llegamos a Punto Seguro es muy interesante porque empieza en el año 2010 precisamente con la publicación del reglamento para la disposición final de medicamentos, sustancias de control de calidad y materias primas. Nosotros, un grupo de colegas, nos dimos a la tarea de hacer un estudio del reglamento. Cuando se dice colegas, farmacéuticos. Sí, puro farmacéuticos. En ese momento éramos solo farmacéuticos, nos dimos a la tarea de estudiar el reglamento porque nos parecía muy interesante y además queríamos desarrollar una capacitación. Y inmediatamente que leímos el reglamento nos dimos cuenta de que había una brecha de cobertura porque el reglamento planteaba muy bien todo lo que sucedía dentro de la cadena de comercialización para garantizar el desecho adecuado de medicamentos, es decir, el laboratorio fabricante, la distribuidora, la farmacia, pero nunca el reglamento, si no es por una pequeña frase en un anexo, mencionaba qué es lo que debía de hacer el usuario final con los medicamentos no utilizables, vencidos, deteriorados o en desuso, que tuviera en sus casas. No decía qué hacer con ellos. Entonces, es a partir de ahí que empezamos con esta preocupación y
evolucionamos a desarrollar jornadas de recolección de medicamentos entre 2014 y 2017 y ya a partir de 2015 o 2016 teníamos listo el formato de lo que hoy se llama Punto Seguro, que fue lanzado hace un poquito más de un año, en junio del año 2018. Ustedes son empresa, ya lo hemos dicho. Sí. ¿En qué ganan ustedes en esta empresa? ¿Ustedes sí. invierten? ¿Dónde está el rédito? La rentabilización del servicio básicamente viene de dos vías. Una que es el alquiler de los dispositivos de recolección, digamos basureros, con un diseño especial. Y ahorita profundizamos en el tema de falsificación de medicamentos, por qué requerimos de ese diseño. Alquilamos esos dispositivos y le damos el servicio al establecimiento que pone el dispositivo al servicio del usuario final. Le damos el servicio de recolección y disposición adecuada de todos esos residuos. De ahí rentabilizamos, básicamente no es mucho, realmente la mensualidad son $12, la gestión de disposición final son $55 cada vez que suceda. Y por otro lado, propusimos rentabilizar a través del patrocinio de las casas fabricantes que tienen que cumplir con la responsabilidad extendida del fabricante tal cual está propuesta en la Ley de Gestión Integral de Residuos. Entonces, atendiendo a esos dos niveles de responsabilidad que la ley nos plantea, la responsabilidad extendida del fabricante y la responsabilidad compartida, es que propusimos entonces los esquemas de rentabilización del programa. Ayer leía, mientras estudiaba el decreto ejecutivo del 2010, ¿verdad? Exactamente. Que obliga al profesional a tener un procedimiento para la debida disposición final. Sí. ¿Esto se cumple, Gustavo, en nuestro país, en términos generales? Sí, sí. Se debe cumplir, yo sé, sí, porque sí. así lo establece la ley, Sí, ¿verdad? sí, Pero sí. ¿se cumple en la realidad? Sí se cumple, sin embargo, esto es un proceso de generación de cultura, ¿verdad? Y aquí hay que diferenciar dos caminos o dos situaciones. Una es lo que pasa dentro de la farmacia cuando el medicamento se les vence y ese medicamento está dentro del inventario. Eso es lo que atiende el reglamento, ¿verdad? Y entonces el profesional de farmacia, como titular responsable del establecimiento, tiene que tener un protocolo para hacer disposición adecuada de esos medicamentos. Pero lo que atendemos a través de Punto Seguro tiene que ver con los medicamentos que están en las casas de los usuarios, ¿verdad? Que ahí no dice nada el reglamento y eso fue lo que nos motivó a cubrir ese segmento y a atenderlo. No dice nada de cómo se disponen y hasta este momento o hasta el momento que nace Punto Seguro, lo que hemos visto es que no solamente usuarios finales, pero también profesionales, inclusive se aventuran a recomendar que el desecho de medicamentos se haga no solamente con la basura tradicional, sino que a través del desagüe o a través del inodoro, ¿verdad? Lo cual genera un problema que tenemos que cubrir en los siguientes segmentos. Por supuesto. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Es probable que los medicamentos vencidos no sean tan efectivos ni seguros porque sus ingredientes han cambiado. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Gustavo Sáenz García, quien es graduado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica y director ejecutivo de la empresa Punto Seguro. En términos generales, Gustavo, podemos decir que hay un uso irracional, un almacenamiento inadecuado y un desecho inseguro de los medicamentos. Yo me atrevo a decir que sí, en las tres afirmaciones. Un uso irracional, porque ya vemos no solamente los datos de la Seguridad Social, a donde nos brinda una grandísima cantidad de medicamentos, que dicho sea de paso, hay muchos estudios, no solamente internacionales y algunos nacionales, que demuestran que la adherencia a los tratamientos de todos los que tomamos medicamentos es bastante baja, anda ahí rondando dependiendo de la condición
¿Qué entendemos por adherencia? Lo estrictos que somos, siguiendo las indicaciones. La adherencia al tratamiento es cuánto cumplo yo como usuario con el tratamiento que debo de tomar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo... Porque la gente cuando se siente bien lo descontinúa. Así mismo, especialmente también cuando son condiciones crónicas. Por ejemplo, personas con padecimientos psiquiátricos tienen una adherencia del 20 o del 30%. Muy baja, exactamente. Las personas con colesterol alto y, digamos, medicamentos crónicos de ese tipo pueden andar entre un 50, un 60, un 70%. Lo ideal es que andemos todos en más de un 90%. Entonces, entendiendo que la adherencia es baja, esa gran cantidad de medicamentos que llegan a nosotros a través de la seguridad social o del ámbito privado, pues lo que genera es una grandísima cantidad de medicamento que no se utiliza y que sobra, que se guarda y se almacena en las casas y que pues se desecha inadecuadamente hasta la llegada de punto seguro. O muchas veces se le da al vecino. Bueno, ese es un deporte nacional, definitivamente, ¿verdad? E inclusive uno conoce que hay canjes entre las personas, ¿verdad? Yo te doy para la presión y me das para el dolor y cosas por el estilo. Y lo cual es totalmente inadecuado. Sí, casualmente, ¿verdad? En este sentido, ustedes tienen un programa de postconsumo, le llaman ustedes, y sus respectivos residuos. Coméntenos, Gustavo. Así es como se llaman estos programas y que en Europa están muy desarrollados desde hace más o menos 20 años. Se ha avanzado en brindar una solución para la población para que no solamente los residuos de medicamentos, pastillas, tabletas, cápsulas, etcétera, se desechen adecuadamente, sino todo lo que es los residuos postconsumo. Entendamos residuos postconsumo, que yo cuando me tomo un medicamento, queda el blister, queda el empaque primario, queda el empaque secundario, que también hay que darle un desecho adecuado, porque ese empaque primario está con residuos de medicamento, que no se pueden ir a la basura tradicional, por varias razones. Dos principales. Una, por la contaminación ambiental que generan esos residuos al irse por el agua, al irse a los residuos tradicionales. Y la segunda es que los falsificadores de medicamentos utilizan el material de empaque o los diseños que están en los materiales de empaque para proceder a falsificar los medicamentos, y eso es una realidad. Inclusive, lamentablemente, en Costa Rica se han identificado a través de alertas sanitarias del Ministerio de Salud falsificaciones. Por ejemplo, hace más o menos un año hubo una alerta de unos anticonceptivos, ¿verdad? En junio del 2018, y que esa denuncia dio pie para toda una investigación que generó una incautación en una cadena de farmacias de medicamentos sin registro, de medicamento adulterado, falsificado, etcétera. ¿Qué le podemos decir nosotros a nuestros televidentes? Digamos, en el caso mío, de que yo tengo esos medicamentos ¿cómo hemos de proceder el almacenamiento, con el postconsumo? Sí, el almacenamiento debe de ser nunca en el baño, nunca en la cocina, porque esos son los sitios de mayor calor, la cocina, y de mayor humedad en el baño, y tanto el calor como la humedad generan aceleración de la degradación de medicamentos, lo que pone en riesgo el uso de esos medicamentos, aun y cuando estén dentro de la fecha de vencimiento. Pero entonces el almacenamiento adecuado debe de ser, ojalá, en una caja bien rotulada que diga medicamentos, con tapa, ojalá hermética, que no se abra fácilmente por aquello de la equivocación por niños, etcétera, ¿verdad? Que no vayan a intoxicarse, y que esa caja esté en un ambiente fresco. Un ambiente fresco en la casa es el cuarto de la habitación, por ejemplo. Entonces, en el closet de la habitación, ahí puede estar esa caja bien rotulada con medicamentos. Si yo voy a la farmacia de mi barrio, ¿deberían ellos de tener un dispositivo para este propósito? Sí, nosotros eso es lo que estamos buscando, crear esa sensibilidad y generando una cultura de... Permítame decirle que hice ese ejercicio. Sí. Y no es así. No. Y preguntaba. Sí. Nosotros tenemos alrededor de 7, 8 meses de haber empezado a colocar los dispositivos de recolección. En este momento tenemos alrededor de 50 puntos colocados en 6 de las 7 provincias del país. Ha tenido mucha y muy buena acogida todo lo que es el área turística, precisamente porque los farmacéuticos están sensibilizados por sus clientes, especialmente turista europeo,
que le lleva la basura de los medicamentos a la farmacia y le dice, tome doctor, usted sabe qué hacer con eso. Exacto. Y entonces ellos han guardado y cuando nosotros llegamos a presentarles la iniciativa lo vieron de muy buena forma, ¿verdad? Entonces tenemos 15 años de atraso que estamos con la llegada de Punto Seguro poniendo a Costa Rica lo más pronto posible. Somos el tercer programa postconsumo en Latinoamérica, solamente en México y en Colombia existen. Y Costa Rica, pues ahora estamos favoreciendo esa cultura. Extraordinario. Vamos a hablar en el siguiente segmento el tema de la educación. Claro. Ya regresamos. La mejor manera de deshacerse de medicamentos es llevarlos a los programas de recuperación de fármacos. Muchas gracias por continuar aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Gustavo Sáenz García, quien es el director ejecutivo de la empresa Punto Seguro. ¿Cómo educar a la población en toda esta temática, Gustavo? Bueno, es una responsabilidad de todos. Precisamente la Ley de Gestión Integral de Residuos lo anticipa con su publicación, estableciendo esos niveles de responsabilidad. No solamente una responsabilidad de acción para hacer algo sobre el postconsumo de los productos, en este caso medicamentos específicamente, sino también que la responsabilidad compartida nos incluye a todos, no solamente distribuidores, usuarios, gestores y cualquier otra acción que tenga que ver con la atención a los residuos, hace que nosotros tengamos que desarrollar esas acciones de responsabilidad. Y en el caso de los medicamentos ahí están bien definidas la responsabilidad extendida del fabricante, la responsabilidad de la farmacia de brindar un servicio para que la cultura se afiance y le permita al usuario entender que a donde consiguió los medicamentos los deseche, ¿verdad? Y ahí incluimos también a la seguridad social, que tiene un alcance amplísimo de acceso de los servicios de salud a la población, y el usuario hacer conciencia, no es casualidad que estamos en el programa, hacer conciencia de que el desecho debe de ser adecuado. Claro. No debe de irse a la basura tradicional. Hablemos del impacto ambiental de esos medicamentos. Sí. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí afuera? El problema es diverso como medicamentos y moléculas hay en el universo, ¿verdad? Porque tenemos casos en Costa Rica ya identificados a donde se miden cantidades de medicamentos en los cuerpos de agua, sea superficiales o inclusive profundos, que prevalecen por el uso constante de los medicamentos. Y es que hay que entender una cosa, los medicamentos no solamente llegan a las aguas por desecho, sino a través de excreciones, ¿verdad? Nosotros tomamos un medicamento, orinamos, defecamos y a través de esos desechos van moléculas de medicamento biotransformadas o intactas. De esa manera llegan a las vías de tratamiento, pero nuestras plantas de tratamiento no están diseñadas para eliminar, sacar o trabajar con las moléculas de medicamentos. Entonces las moléculas de medicamentos van por las aguas y llegan hasta el mar, y ahí se socializa el problema a todo el globo terráqueo, ¿verdad? Y entonces hay muchísima evidencia de presencia de moléculas en el Ártico, en diferentes lugares, principalmente en las aguas, y eso pues nos vuelve definitivamente, ¿verdad? Hemos encontrado, permítame hacerle aquí el comentario, que hemos encontrado la presencia de estos medicamentos en animales silvestres. Sí, por supuesto. Es realmente impresionante esa cadena que usted estaba elaborando. Medicamentos vencidos, Gustavo. ¿Es un problema en Costa Rica? Sí, particularmente porque hay una mala concepción de qué es un medicamento vencido o qué debo de hacer con un medicamento vencido. No solamente el medicamento que se diseña con una calidad muy estricta en los laboratorios fabricantes, se le pone la fecha de vencimiento para garantizar que un porcentaje muy alto y el establecido por los controles de calidad o por los estándares de calidad del principio activo se mantenga a esa fecha, sino que es el último hallazgo o la última fecha o el último periodo
que el fabricante dice, yo puedo dar fe de lo que hay en el medicamento. ¿Por qué? Porque en el proceso de elaboración y degradación del medicamento en los anaqueles de las farmacias, en el uso, en el almacenamiento, etcétera, se van gestando nuevos residuos, nuevas moléculas, reacciones que van sucediendo en el medicamento, en el jarabe, en la tableta, en la cápsula, que nadie estudia. Entonces, hay gente que dice, bueno, los medicamentos como tienen tan alta calidad, se sabe que de un 90% hay todavía del principio activo a la fecha de vencimiento. Entonces, si yo me tomo el medicamento todavía 6 meses más, todavía voy a estar tomando el principio activo. Puede ser que sí, pero también está tomando esas sustancias de degradación que nadie estudia, y esas sustancias de degradación pueden ser tóxicas y pueden generar reacciones muy peligrosas para el ser humano. Excelente. ¿Verdad? El tema de la falsificación, que ya usted lo tocó un poquito, pero me gustaría que lo profundicemos. La falsificación se ha estudiado muchísimo, es un tema que está en constante atención por parte de la Interpol y de una gran cantidad de organizaciones multinacionales. Interpol, por ejemplo, en Latinoamérica desarrolla una operación que se llama Operación Pangea, entre junio y septiembre, octubre, a donde desarrollan en coordinación con las policías nacionales un gran evento de ir a revisar los anaqueles de diferentes establecimientos, tanto oficiales como farmacias, como macrobióticas y algunas otras que no tienen tanta regulación, y se encuentran constantemente todos los años una grandísima cantidad de medicamento sin registro, adulterado, falsificado, etcétera, que pues obviamente decomisan, inclusive apagan o sacan del aire sitios web que venden medicamentos de dudosa procedencia, etcétera. Es muy importante aquí hacerle... Hubo un decomiso grande hace poco en San José, recuerdo, ahí cerca del Parque de la Merced. Constantemente. Eso es un problema permanente. Exactamente. Constantemente hay un flujo de medicamentos de dudosa procedencia, tanto de Nicaragua para Costa Rica como de Costa Rica para Nicaragua. Se sabe que en algunos de los mercados de la capital de Nicaragua hay establecimientos que ofrecen medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social que se van para allá. Sí, es lamentable. Me quedan 15 segundos, Gustavo. El tema de la autorreceta. Sí. ¿Es de considerar en nuestro país? ¿Es un problema grande? Sí, claro. Los usuarios de medicamentos tenemos que entender que el medicamento es un bien que nos puede ayudar muchísimo para nuestra salud, pero también nos puede poner en peligro la salud de las demás personas. De tal forma que es muy importante que dejemos esa mala práctica de estar recomendando o inclusive tomando decisiones propias. Lamentablemente Costa Rica es el único país de Latinoamérica que tiene autorización para la publicidad directa al consumidor de medicamentos, y eso en alguna medida tiene que cambiar. Excelente. Muchísimas gracias, Gustavo, le agradecemos muchísimo y más éxitos con su empresa Punto Seguro. Gracias a usted por tenernos aquí. Está haciendo una extraordinaria labor. Muchas gracias. Gracias por tenernos aquí, abrirnos el espacio para llevar conciencia a los usuarios de medicamentos del país. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Me permito invitarlos a que continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y los acompaño en este segmento de Conceptos, donde vamos a definir el término que usó nuestro invitado aquí. Yo cuando me tomo un medicamento, queda el blister, queda el empaque primario, queda el empaque secundario. Bien, blister es un anglicismo y se refiere al empaque o envase con concavidades que sirve para almacenar productos. En este caso, blister se refiere a los empaques plásticos o de aluminio con los que se almacenan los fármacos. Como indica el doctor, es importante depositar los desechos médicos en los lugares diseñados para este fin, ya que así evitamos contaminar el medio ambiente y protegemos nuestra salud. Esto fue Conceptos. Recuerde que puede seguirnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.